Hola, bienvenido a un nuevo devocional. Damos gracias en esta hora al Señor, ¿cierto?, por encontrarnos en este lugar para alabar y bendecir el nombre del Señor. En estos tiempos que bastante complicado, pero damos gracias al Señor porque Él nos toma en cuenta, ¿cierto?, para poder hacer entrega de su mensaje. En esta hora tenemos un mensaje de mucha actualidad. Hoy día, ¿cierto?, mucha gente ha partido de este escenario de la tierra y está la pregunta: ¿dónde fue su alma? Miren, en esta hora la palabra del Señor la tenemos en Lucas 16, del versículo 19 en adelante. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera de que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar para que el Señor, ¿cierto?, tome dominio, ¿cierto?, de este momento, para que este mensaje que el Señor nos tiene en esta hora pueda ser de bendición, ¿cierto?, para nuestra vida. Amado Dios, buen Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por esta oportunidad que usted nos concede, ¿cierto?, de poder hacer entrega a este mensaje, amado Dios. Ayúdenos, fortalezcanos, Padre Celestial, denos palabras, Señor amado, para que así podamos entregar este mensaje y todo aquel, Señor amado, que pueda recibirlo, Padre Celestial, pueda atesorarlo en su corazón y pueda ser de bendición para su vida, Padre Santo. Tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Muchos dicen que esto aconteció, ¿cierto?, en algo real. Otros que es una parábola. Pero no vamos a entrar en detalle en eso, sino que a lo que el Señor nos quiere, ¿cierto?, decir en esta hora. Mire, si podemos echar una mirada, ¿cierto?, al capítulo
14, del 14 en adelante, nuestro Señor Jesucristo siempre se refiere, o cuando habla en parábolas, dice, por ejemplo, parábola lo dijo pródigo, parábola de la moneda perdida, parábola de la oveja perdida, ¿cierto? No hay nombres en las parábolas que él, ¿cierto?, como decía anteriormente, se refiere. Y en esta dice el rico y Lázaro. ¿Qué podemos decir? Un hombre, ¿cierto?, rico, dice que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, una persona que tenía, ¿cierto?, mucho dinero, mucho poder, muchas, ¿cierto?, amistades, por decirlo, porque él no iba a hacer, ¿cierto?, banquete para él, sino que convidaba también, ¿cierto?, a sus amistades. Mire, es un pasaje de la Biblia, ¿cierto?, un pasaje de la Escritura que es bien compleja, ¿cierto?, para poder darle una interpretación bien adecuada. Porque el Señor, como le decía, llama a Lázaro, ¿cierto?, un nombre. Y aconteció, dice, que ambos murieron. Uno, ¿cierto?, se fue al seno de Abraham, podríamos decir al paraíso, y otro, ¿cierto?, al infierno. Son los lugares, ¿cierto?, que Dios en esta hora nos quiere hablar. Desde que cuando el hombre parte de este escenario de la tierra, existen estos dos lugares: el paraíso y el infierno. Pero si vamos más en profundidad con este hombre rico, en aquellos tiempos, ¿cierto?, cuando Jesús predicaba la palabra del Señor, ¿cierto?, ¿él a quién le predicaba? Mire, si nos vamos a Lucas 14, él le predicaba, ¿cierto?, a los fariseos. ¿Y ellos qué hacían cuando Jesús predicaba? Se burlaban, se reían, ¿cierto?, se mofaban de lo que él decía. Y este hombre rico tiende, ¿cierto?, a ser semejante al fariseo. ¿Qué es un fariseo, cierto? Que es un religioso, conocedor de la ley, ¿cierto?, pero muy lejos de poder cumplirla y practicarla. Entonces, una persona rica, ¿cierto?, en esa condición, ve que lo de Dios no lo necesita. Ve que lo de Dios es algo que para él es insignificante o es de ninguna importancia. Pero no así, ¿cierto?, para el mendigo, Lázaro, que a lo mejor dentro de todo, ¿cierto?, de toda su dificultad, dentro de toda su necesidad, su corazón estaba, ¿cierto?, allegado al Señor. Entonces aconteció que dice que los dos murieron. Uno, ¿cierto?, Lázaro, fue, ¿cierto?, al seno de Abraham, y el otro al tormento eterno.
Y en esta hora el Señor nos quiere, ¿cierto?, dar esta voz de alerta para aquel, ¿cierto?, que piensa que al partir de este escenario en la tierra, por ser bueno, por tener a lo mejor un buen pasar, un buen vivir, no hacer mal a nadie, está todo listo. Pero no es así. Por eso que le decía, este hombre rico se asemeja a los fariseos, una persona religiosa, una persona, ¿cierto?, que conoce las cosas del Señor, que a lo mejor se sabe de tapa a tapa la Biblia, pero está muy lejos de ponerla por obra. Entonces, esa es cierto, en esta hora el Señor nos quiere hablar de que es importante, ¿cierto?, que en vida nosotros podamos, ¿cierto?, tomar esta decisión de dónde queremos ir a pasar nuestra eternidad. Ser como este hombre rico, que tuvo todo en la tierra, todo, de lo habido y por haber, pero ¿dónde fue su alma? O ser como Lázaro, ¿cierto?, que hay dificultades. Para el cristiano hoy día, hoy más que mejor tiempos atrás, es difícil. A lo mejor nuestra condición no es, ¿cierto?, así como Lázaro, un mendigo que pedía migajas de comida, sino que a lo mejor hay muchos Lázaros hoy día, ¿cierto?, en la necesidad de la palabra del Señor. Por eso que es tan importante que podamos poner oído, ¿cierto?, podamos poner oído a las cosas que corresponden a la vida espiritual. Mire, el hombre está compuesto de 3 elementos: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo sabemos que al partir, ¿cierto?, en un cajón a la tierra, polvo. Dice que volverá a hacer tributo a la tierra, polvo. El espíritu, ¿cierto?, es el soplo de vida que Dios dio, ¿cierto?, a Adán cuando lo creó. Barro, sopló y fue hecho. Y el alma, esa es la que vive por una eternidad. El espíritu, ¿cierto?, cuando una persona parte de este escenario de la tierra, vuelve al Señor. Cuando Dios crea al hombre, sopló, y cuando el hombre ya parte, Dios succiona el espíritu. Pero el alma es la que queda. Y va donde le decía un principio, a estos 2 lugares. O al infierno o al paraíso. Y en esta hora el Señor, ¿cierto?, nos da esta voz de alerta. Esta voz de alerta para que a lo mejor usted, amigo, que nos está viendo, que nos va a ver, no le conmueve lo que corresponde a su vida espiritual. Yo le invito a que ponga atención, que se preocupe, pero lo más importante es que se ocupe de su vida espiritual. Porque mire, yo por eso de un principio decía que esta palabra es tan actual, porque hoy día, y en el transcurso de todo de esta pandemia que está ocurriendo, ¿cuántas personas no han partido de este escenario de la tierra? Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y la pregunta que se hace uno, ¿dónde van? ¿Dónde van esas almas? Mucha gente que joven, adulto, de todas edades, que a lo mejor tuvieron todo en esta vida, pasó esto y se fueron. Y mire, y lo más que dice esto,
que el hombre, ¿cierto?, rico, en el lugar de tormento, dice que él estaba consciente. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, que él estaba consciente. Por eso pedía, ¿cierto?, a Abraham que si mandara a alguien, ¿cierto?, a que le hablara a su familia, para que no llegaran a ese lugar. Y yo le hago una pregunta. ¿Este hombre en vida se preocuparía de sus hermanos? ¿O viviría su vida a destajo y nunca a lo mejor se preocupó? La pregunta. Pero Dios en esta hora, ¿cierto?, nos está hablando para que nos preocupemos, ni nos ocupemos, ¿cierto?, lo que corresponde a nuestra vida espiritual. Porque en la condición, ¿cierto?, en la condición que el ser humano muere, en esa queda. Por eso es que Abraham dice que hay una gran cima que nos une, o sea, que nos separa, que no, los de allá no pueden pasar para acá, ni los de acá para allá. Porque en esa condición de que el ser humano parte este escenario de la tierra, en esa queda. ¿Y por qué yo le decía que era un fariseo, ¿cierto?, el rico? Porque el Señor Jesús, predicando, se mofaban de él. Abraham le dice que está Moisés y los profetas, ¿no?, que ellos querían, ¿cierto?, que alguien de los muertos, ¿cierto?, saliera para que pudieran, que fuera algo más, como más importante, más. Nuestro Señor Jesucristo vino y tampoco lo recibieron. Lo crucificaron. Entonces que el Señor nos ayude a que nuestra mirada esté, ¿cierto?, en el consumador y autor, ¿cierto?, de la fe en nuestro Señor Jesús. Porque en Él nosotros tenemos, ¿cierto?, esta estadía eterna en el paraíso. A lo mejor podremos tener muchas dificultades acá, porque el Evangelio no es algo que sea, como dicen, color de rosa. Pero es algo que nos va a llevar, ¿cierto?, a una parte que es donde no habrá más preocupación, donde no habrá más, ¿cierto?, sufrimiento, donde no habrá más, ¿cierto?, los afanes, ¿cierto?, de esta tierra, sino que será un lugar donde todo será nuevo, donde todo será bonito, donde todo será perfecto. Por eso es que es tan importante, ¿cierto?, que podamos poner oído, ¿cierto?, a la palabra del Señor. Esto no quiere decir, hermano, esto no quiere decir que los ricos no van a entrar al reino de los cielos. No es así. Pero sí dice la palabra del Señor que será muy difícil. ¿Por qué? Porque el rico, ¿qué es lo que quiere? Obtener, 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 obtener. El rico no se va a preocupar o no va a perecer por su riqueza, sino al contrario, él va a estar siempre queriendo más y más y más. Pero así como también hay ricos, ¿cierto?, que tienen un corazón humilde, como también, ¿cierto?, hay personas que de muy pocos recursos, de muy pocas, ¿cierto?, cosas materiales o cosas que podamos adquirir en esta tierra, y tienen un corazón, ¿cierto?, muy altivo, muy avaro muchas veces, envidioso. Entonces que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor nos ayude, que nosotros podamos, ¿cierto?, poder tomar esta palabra y poder, ¿cierto?, también nosotros ser voces, ¿cierto?, así como dice
Abraham, que está Moisés y los profetas, ya no está, ¿cierto? Moisés, pero estamos usted y yo para predicar, ¿cierto?, las gratas nuevas de salvación. Más en estos tiempos, hermano, más en estos tiempos que la gente siempre, yo escucho a nuestro pastor cuando él dice, viene el 10%, el 20%, el 30%, el 40%, y hermano, y estamos en eso, esperando que todo nos llegue, sin sacrificarnos, sin muchas veces el querer hacer nada, solamente que nos llegue, disfrutar, y muchas veces la condición es como este rico, de fiesta en fiesta, de banquete en banquete, y día a día el ser humano se despreocupa más de la vida espiritual. Va en estos tiempos, hermanos, donde todo lo inmoral, todo lo más horrendo está siendo alabado hoy día. Pero que el Señor nos ayude a que nosotros podamos, ¿cierto?, ser esta voz de alerta para los que hoy día están a lo mejor en esta condición del rico, ¿cierto?, de querer pasarlo bien, de querer disfrutar. Pero usted y yo sabemos que a lo mejor podremos pasar dificultades, pero si seguimos sirviendo al Señor, si seguimos, ¿cierto?, alabando y bendiciendo su nombre, si seguimos obedeciendo a Dios, créame que un lugar maravilloso nos espera. Es el mensaje que el Señor en esta hora nos da, de que debemos, ¿cierto?, preocuparnos de dónde queremos, ¿cierto?, o de dónde el mundo, ¿cierto?, debe pasar su eternidad. Ser como este rico, o a lo mejor sí tener dificultades, tener una vida, no digo una vida miserable, no, porque Dios nunca a sus hijos los va a tener así, no, pero una vida con dificultad, hermano, porque estamos en esta tierra y estamos de paso, no pertenecemos a este lugar, no pertenecemos. Nuestra estadía tiene que ser arriba, y para eso usted y yo debemos seguir luchando, y para eso, ¿cierto?, debemos seguir entregando el mensaje de la palabra del Señor, para que aquellos que aún no conocen, a lo mejor para aquellos que aún viven como vivió este rico, puedan tener una oportunidad y puedan, ¿cierto?, llegar también a la presencia de Dios. Que el Señor le bendiga en esta hora. Vamos a orar por esta palabra que el Señor nos ha entregado, para que podamos meditar en ella. A lo mejor no es nuestra condición, ¿cierto?, pero debemos ser, ¿cierto?, portadores de la verdad. Porque como decía en un principio, muchos creen que de esta vida no hay otra. Pero yo le acabo de explicar que el ser humano está compuesto de 3 elementos: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, ¿cierto?, vuelve a la tierra. El espíritu, el soplo de vida que Dios nos dio, vuelve a Él. Pero el alma es la que estará por una eternidad. Y existen estos 2 lugares que le acabo de nombrar: el paraíso, el infierno. Es el antesala, ¿cierto?, antes que el juicio de Dios venga. Que el Señor le bendiga. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por este mensaje que usted me ha permitido compartir, Padre Celestial, esperando, Señor amado, que pueda ser de bendición, amado Dios, para aquel que a lo mejor lleva una vida, Padre Celestial, de autenticidad, Padre Santo, de querer gozarse, ¿cierto?, en esta tierra, de lo cual no es malo, Padre Santo, pero nuestra mirada, Padre Celestial, debe estar más allá del sol, amado Dios. A lo mejor tendremos dificultad, Padre Santo. A lo mejor tendremos, ¿cierto?, muchas cosas como este mendigo, Señor amado. Pero sabemos que con usted, Padre Celestial, todo es posible
y lo lograremos, Padre Santo, para algún día estar en tu presencia, amado Dios. Gracias, mi Dios eterno, por este momento que usted nos ha permitido compartir este mensaje, Padre Celestial. Y así también, amado Dios, a la persona que no conoce al Señor, pueda, Señor, esta palabra hacerle sentido en su vida, amado Dios, y pueda tornarse a Cristo, porque Él es el único, amado Dios, que nos da este pasaje, Padre Celestial, hacia esta vida eterna, Padre Celestial, junto a ti, amado Dios. Bendiga, Señor amado, este canal de televisión, amado Dios, que permite, Padre Santo, llegar a tantos hogares con tu palabra, Padre Celestial. Bendiga a tantos hermanos que hacen posible, Señor eterno, este medio, Padre Celestial, de comunicación. Usted bendígale grandemente, amado Dios. Y también, Padre Celestial, tu bendición en esta hora te la pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga.